Estamos por empezar. Muchas gracias por su participación. Estamos muy agradecidos por su asistencia y también por su puntualidad. En esta mañana, este evento lo estamos realizando juntamente con nuestro partner Microfocus y Saga. Voy a dar paso a comenzar el evento acerca sobre la Ley de Protección de Datos Personales. Doy paso a Diego, por favor, para que nos des la bienvenida. Buenos días, ¿me escuchan ahí? Espero que sí. Muchísimas gracias, bienvenidos acá a este evento. Gracias por permitirnos ingresar a sus casas a través de estos medios. Gracias por permitirnos participar con ustedes y gracias por atender este llamado. Definitivamente para nosotros como Saga, parte de nuestra responsabilidad social, responsabilidad como ecuatorianos y responsabilidad en el mundo entero, hemos decidido trabajar sobre la Ley de Protección de Datos. Bien es cierto, es una ley que está rigiendo o está activa desde hace no mucho. Definitivamente es una ley que necesitamos más bien trabajar sobre esa ley. Ustedes saben que son regulaciones que como cualquiera puede, empresas pequeñas, medianas y grandes, pues necesitamos trabajar sobre estas leyes. Y definitivamente coincide, ustedes saben, es de dominio público que estamos en unos temas de ataques de ransomware, el tema de phishing, el tema de pandemia, y todo esto pues ha conllevado a que hoy por hoy debemos cuidar más nuestros datos. Es así que la Ley de Protección de Datos se promulgó, si mal no estoy, en mayo de este año. Está reciencita acá en el Ecuador. En otros países tenemos la ventaja de tener en el foro nuestros invitados, clientes de otros países de Saga, y es importante que trabajemos sobre esto. Gracias por atender. Estamos acá, contamos con dos tremendos especialistas. Contamos con Santiago Curio, colega, colaborador, trabaja mucho en el tema de Ley de Protección de Datos, uno de los promotores, quien promulga, y aquí estamos ustedes que también queremos que seamos ese equipo de colaboración para promulgar esta ley. No por ley, por cultura. Es diferente. Si lo hacemos culturalmente, este mundo, este país va a cambiar. Si lo hacemos por ley, porque hay algo impositivo, pues no hay chiste. Entonces, les invitamos a que participen con nosotros. Va a estar Santiago Acurio y luego Omar Romero. Vamos a estar hablando acerca de todo lo que tiene que ver con ley de datos. Está mucho del equipo Saga que ustedes van a ver, porque también desconocemos. Y es importante conocer para poder practicar. Si no conocemos, ¿cómo damos algo que no entendemos? Entonces, estamos acá justamente como ustedes para aprender, entendernos y de esa manera, pues, caminar juntos hacia ese cumplimiento de un tema cultural, como les dije, y no una normativa. La normativa viene después, lo cultural viene primero. Así deberían ser las cosas. Bienvenidos. Las preguntas siempre van a ser al final. No sé si me corrigen. En todo caso, yo doy la bienvenida a Santiago. Santiago, te damos la bienvenida a este panel. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por compartir conocimiento. Yo recuerdo una de tus palabras, uno de tus mensajes que decías, el conocimiento, si no se lo transmite, no es conocimiento. Gracias por eso. Gracias, Omar, de antemano por haber aceptado esta invitación. Estamos muy gustosos de estar acá y vamos a sacarle mucho provecho de lo que es la Ley de Protección de Datos Personales. Un buen día. Bienvenido, Santiago. Gracias, Diego, por la presentación. Sí, aquí estamos justo haciendo esta colaboración con Saga y Microfocus sobre el tema de la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces voy a hacer una presentación para darles a breves rasgos lo que es esta ley. Luego hablará nuestro amigo y compañero Omar Romero y de ahí seguiremos con el tema de si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre este interesante tema. Vamos a empezar con la presentación. Perfecto. Entonces empezamos con el tema de personales, protección de datos personales. Pues, ¿qué vamos a ver? Vamos a hacer una pequeña introducción, conceptos generales, el tema de los derechos ARCO, cómo se hace la gestión del riesgo y el principio de seguridad proactiva, y al final, ya después de las dos presentaciones, haremos el tema de las preguntas, ¿no es cierto? Entonces, empezamos con la introducción. Entonces, aquí primero hay que ver el tema de las interacciones. Tenemos el tema de la protección de datos personales
al centro, ¿no es cierto? Este es un derecho instrumental. ¿Por qué es un derecho instrumental? Está reconocido en el artículo 66, numeral 19 de la Constitución del 2008, pero entonces este derecho nos permite ejercer otros derechos que están también garantizados en la Constitución del Ecuador. Entonces, la primera relación que tenemos es con las personas y la protección de sus derechos fundamentales. Entonces, es un derecho fundamental de cuarta generación el tema de protección de datos personales, de cuarta generación, ¿no es cierto? El derecho a la intimidad, que también es uno de los derechos protegidos en la Constitución, es un derecho de primera generación. Entonces, vean, el de las protecciones personales es de cuarta generación. ¿Por qué? Porque este derecho se ha ido construyendo con el tiempo. O sea, se ha visto la necesidad de resguardar los datos personales como un derecho que surge justamente de la masificación y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, este derecho también tiene un contexto internacional. Entonces, el contexto internacional es el Reglamento General de Protección de Datos Personales Europeo. ¿Por qué? Porque nuestra ley tiene un basamiento en ese modelo de protección de datos personales. Es un modelo, en este caso, continental europeo. Ese es el modelo que hemos adoptado y el que en este caso se encuentra plasmado en la Ley de Protección de Datos Personales. Luego tenemos la protección de los intereses generales, la prevención del riesgo, la seguridad del Estado, las actividades económicas, etcétera. ¿Por qué? Porque en este momento estamos en lo que se llama sociedad de la información. Entonces, la sociedad de la información es visto como un modo de producción, donde las personas viven de la información producida por otras personas. Entonces, ahora esa información, ¿no es cierto? Esa información que se produce tiene que estar resguardada, y sobre todo si es una información personal, una información en este caso de carácter sensible, que puede después, ya vamos a ver más adelante, puede ser eso objeto de discriminación, puede ser objeto de prácticas abusivas. Entonces, justamente para eso nace la protección de datos personales. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí también? Que hay una serie de personas responsables y encargados del tratamiento, los destinatarios de los datos personales y la autoridad de control, que en este caso es la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Entonces, estas son las interacciones que generan el tema de la protección de datos personales. Entonces, aquí vemos que tu comportamiento, ahora ese comportamiento nos revela una serie de informaciones, ¿no es cierto? Una serie de informaciones en lo personal, en lo financiero, en su uso de las redes y también de comportamiento. Entonces, lo que hacemos en los smart devices, en las computadoras, en las redes sociales, ¿no es cierto? Se va reflejando y va a crear un perfil digital. Entonces ahora se puede perfilar digitalmente a las personas y nosotros mismos damos esa información porque la publicamos en redes sociales, en nuestras interacciones que hacemos, ¿no es cierto? Entonces eso ahora genera una gran cantidad de información. Esa gran cantidad de información es la que después se puede procesar a través del Big Data, a través de la analítica de datos. Esa gran cantidad de información es la que ahora hace funcionar a la inteligencia artificial, ¿no es cierto? A todo el tema de machine learning, a todo el tema de deep learning. Entonces, hay que tener en cuenta que nuestros datos, como dicen muchas publicaciones, sería el petróleo de esta nueva sociedad de la información. Entonces, ¿qué pasa en el Ecuador? En el Ecuador no teníamos unas protecciones personales, ahora ya tenemos una ley específica. ¿Cuánto tiempo nos llevó a hacer esto? Más de 20 años, pero por mí no tenemos, ya tenemos una ley de protección de datos personales, como dijo Diego, vigente desde el 21 de mayo de este año, ¿cierto? Entonces, ¿qué exclusiones tenemos de la aplicación de la ley de protección de datos personales? Entonces, se excluye, en este caso, los datos de personas naturales que utilicen estos datos en sus relaciones de actividades familiares o domésticas, ¿no es cierto? Derecho a la intimidad, las personas fallecidas sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28 de la Ley Orgánica de Protecciones Personales, los datos anonimizados, en tanto no sea posible identificar a su titular, las actividades periodísticas y otros contenidos editoriales, los datos personales cuyo tratamiento se encuentre regulado en normativa especializada de igual o mayor jerarquía en materia de gestión de riesgos por desastres naturales y seguridad y defensa del Estado, los datos o bases de datos, en este caso establecidos para la prevención e investigación y detección o enjuiciamiento de infracciones penales o ejecución de sanciones penales llevado a cabo por organismos estatales competentes en el cumplimiento de sus funciones legales y la información de hacen identificables a las personas jurídicas.
que hacen identificables a las personas jurídicas. Entonces, en el tema de la aplicación de las exclusiones a la Ley Orgánica de Protección Personales, siempre hay que tener en cuenta que esas exclusiones, ¿no es cierto?, siempre tienen que tener en cuenta los estándares internacionales en materia de derechos humanos y los principios de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Esos son aplicables directamente, son aplicables. Criterios de legalidad, proporcionalidad y necesidad. Entonces, uno de los principios es de la minimización de los datos personales. Solo se tiene que tener o básicamente tratar los datos personales mínimos para la finalidad que estos tienen. Por ejemplo, eso tiene que aplicarse en todas las circunstancias por disposición de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Pues aquí tenemos un diagrama de flujos de cómo va el tema de protección de datos personales. Pues tenemos datos personales pertenecientes a una persona física. ¿Ya? Entonces, ¿los datos son anonimizados o no? Entonces, si la respuesta es sí, entonces esos datos, como vimos, son excluidos de la aplicación de la Ley Orgánica de Protección Personales, no son los personales y por tanto los puede tratar sin ningún problema. Si la respuesta es no, entonces vamos a la siguiente cuestión. ¿Tiene consentimiento o la obligación legal para tratar esos datos personales? La entidad, en este caso, ¿no es cierto?, la persona o el responsable, tiene el consentimiento. ¿Por qué? Porque necesitamos que haya consentimiento informado por parte de la persona, entonces la persona física, que vamos a tratar sus datos personales. O tenemos una obligación legal, pues ya es una entidad pública. ¿No es cierto? Es una entidad pública la que tiene la obligación legal para prestar un servicio público, el tratar los datos personales. Entonces, si la respuesta es no, entonces no se pueden recoger ni tratar los datos. Si la respuesta, por otro lado, es sí, entonces nos vamos a la otra situación. ¿Tienen los datos una categoría especial? En la Ley de Protección Especiales tenemos datos que tienen una categoría especial, como por ejemplo los datos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces ahí hay que referirse, si la respuesta es sí, a lo que dice la normativa sobre la Ley de Protección de Datos Personales. Si la respuesta es no, pasamos a la siguiente fase. Se puede recoger los datos y tratarlos de acuerdo a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, pero se debe proteger de todo riesgo y amenaza, seguridad proactiva. Se debe transferir según las reglas de la Ley de Protección de Datos Personales y se debe respetar los principios y los derechos de protección de datos personales. ¿No es cierto? Eso es lo importante aquí. Entonces vamos a los conceptos básicos. Primero, ¿qué es un dato personal? Son datos concernientes a un ser humano identificado, identificable, capaz de revelar información acerca de su personalidad, de sus relaciones afectivas, de origen étnico o racial, referido a las características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva, familiar, domicilio físico, electrónico, celo de identidad, número telefónico, patrimonio, ideologías, opiniones políticas, creencias, convicciones, a los estados de salud físicos, mentales, preferencias sexuales u otras análogas. Esos son los datos personales. ¿Qué datos personales existen? Pues tenemos de diferentes clases. Tenemos datos de identificación, como el número de apellido, domicilio, correo electrónico, datos laborales, puesto, domicilio, correo electrónico institucional, datos patrimoniales, información fiscal, historial crediticio. Son datos básicamente crediticios que están regulados en la ley. Datos académicos, currículum vitae, condición de alumno, calificaciones. Datos ideológicos, creencias religiosas, afiliación política, sindical. ¿No es cierto? Tenemos otra clase como los datos de salud, estado de salud, historial clínico, ¿no es cierto? Características personales y físicas. Tenemos también vida y hábitos sexuales. Entonces, tenemos una gran cantidad de datos personales que hacen identificable o identifican a una persona. En estos datos personales tenemos los datos sensibles. Los datos sensibles son datos que si llegaran a divulgarse de manera indebida afectarían la esfera más íntima del ser humano. Estos datos que por su relevancia y por su importancia para la privacidad deben ser tratados y almacenados con un mayor cuidado, cumpliendo una serie de requisitos que están en la Ley Orgánica de Datos Personales. ¿Qué clases son datos sensibles? El origen racial o étnico, el estado de salud, la información genética, las creencias religiosas, filosóficas y morales, la afiliación sindical, las opiniones políticas y las preferencias sexuales, los datos sobre género. Entonces, estos datos sensibles hay que tener en cuenta que su mala utilización no solo puede generar responsabilidad administrativa desde el punto de vista de la Ley de Protección de Datos Personales, también puede generar responsabilidad penal.
cuando pueden ser en este caso objeto de delitos como discriminación, apartheid. Entonces hay que tener en cuenta que también puede generar el uso de los datos sensibles, en este caso de mala forma, puede generar no solo responsabilidad civil o administrativa, sino también responsabilidad penal. Entonces, el principio básico aquí es el principio de autodeterminación informativa. ¿Qué nos dice la Corte Constitucional? El derecho a la autodeterminación informativa se lo ve como parte del derecho a la protección de datos personales, implica la necesidad de garantizar la protección de la esfera íntima de las personas, así como la posibilidad de ejercer control sobre los datos personales del sujeto, aunque no se encuentre en su poder. Entonces, este derecho, este poder de autodeterminación informativa, consiste en el poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de estos datos proporcionar a un tercero, ahí viene el tema del consentimiento, sea el Estado o un particular, y cuáles puede de este tercero recabar, que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales para que pudiendo oponerse a esa posesión o uso, ¿no es cierto? Porque también hay facultad legal en algunos casos para la obtención de datos personales con un fin de darle un servicio público a la persona. Entonces, ¿de dónde surge este derecho? Como les digo, derivado de la potencial agresividad que representa el uso de las nuevas tecnologías de la información hacia los derechos de las personas, específicamente en relación con el uso de su información personal, surge el derecho a la protección de datos personales, considerado como un derecho de cuarta generación o derechos de la sociedad de la información y el conocimiento. Entonces, ¿qué conlleva este derecho? El ejercicio de este derecho conlleva justamente el ejercicio de los llamados derechos ARCO, que son el de actualizar, el de rectificar, el de eliminar o de oponerse al tratamiento de datos personales. Entonces, estos derechos ARCO son la mayor garantía que la persona física debe hacer efectiva a la garantía de autodeterminación informativa garantizada en la Constitución. Artículo 66, numeral 19. Entonces, tenemos el derecho a acceder a nuestros datos personales. Si esos datos personales tienen algún problema, rectificarlos. Si nosotros no queremos que esos datos personales estén en manos de terceras personas, los podemos cancelar o nos podemos oponer a que ellos traten nuestros datos personales. Esos son los famosos derechos ARCO. Eso está garantizado ahora en la Ley de Protecciones Personales. Esto es lo que no, o sea, la Constitución reconocía la protección de los datos personales, pero era necesario que esto esté ampliado en una ley como la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces, ahora vamos a hablar del tema de la gestión del riesgo. Entonces, los riesgos tecnológicos, existe la necesidad de que los ciudadanos controlen la información que les concierne, ya no derecho de defensa frente a las intromisiones de otros, sino ahora frente a los riesgos tecnológicos, como un derecho activo de control sobre el flujo de informaciones que circulan sobre nosotros. Por eso digo, ahora ya se ha automatizado la recogida de información, ¿no es cierto? Puede hacerse, por ejemplo, un web grabbing, ¿no es cierto?, para sacar información de ciertos sitios web, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas, eso nos puede afectar. Entonces, el tema de inteligencia artificial, el tema de machine learning, el tema de construcción de algoritmos que den tomen algún tipo de decisiones. Entonces, la Ley de Protecciones Personales tiene ciertas disposiciones sobre ese tipo de, por ejemplo, derecho a que si se toma una decisión de tipo automatizada, uno pueda saber cómo así se tomó esa decisión, porque puede ser que el algoritmo tenga algún sesgo ese algoritmo y por eso sale cierto resultado. Entonces, por eso hay que revisar la información, la calidad del dato. Entonces, lo que busca la Ley de Protecciones Personales es que es un sistema de gestión de seguridad de datos personales. Entonces, ese sistema de gestión general para establecer y implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el tratamiento y seguridad de los datos personales en función del riesgo de los activos y los principios básicos de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y seguridad proactiva por diseño y por este sistema de gestión de seguridad de datos personales. Entonces, ¿por qué es un tema de un riesgo para las personas?
En este caso, establecemos ese riesgo porque es indudable que las tecnologías de la información a la comunicación representan un sinnúmero de beneficios. Tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Sin embargo, también se debe reconocer que el mismo potencial ha sido invertido para configurar un espacio lleno de múltiples riesgos para las personas. La tecnología no es buena ni mala. Quien la utiliza le va a dar ese sentido. Entonces, si hay una mala utilización de esa tecnología, entonces necesariamente eso puede representar un riesgo para la información personal y también para las personas. Entonces, ¿qué es del riesgo? Jamie Cannon nos presenta este cuadro y nos dice que el riesgo es la posibilidad de ocurrencia de un evento. Riesgo viene del latín riscare, que significa desafiar, retar, enfrentar o atravesar. Entonces, los riesgos nos van a generar, en este caso, las vulnerabilidades. Por eso hay que tener un programa de tratamiento de riesgos y hay que generar un tema de aprendizaje y anticipación. Por ejemplo, lo que está pasando ahorita en la CNT, esa es una oportunidad de aprendizaje de qué pasó, qué sucedió, sabiendo qué es cómo se comprometió la información. Y cuando ya tenemos ese aprendizaje, después nos va a servir para anticiparnos. Eso es básicamente lo que nos dice Jamie Cannon. En los personales nos dice que tiene que haber un interés legítimo en el tema del tratamiento de datos personales. Y ese interés legítimo es cuando simplemente los datos personales sean tratados justamente este principio de minimización, los estrictamente necesarios para la realización de la finalidad. El responsable deberá garantizar que el tratamiento sea transparente para el titular. Y cuando exista la superintendencia de protección de datos personales, esta podrá solicitar un informe con el riesgo para la protección de datos, del cual se verificará si no hay amenazas concretas a las expectativas legítimas de los titulares y a sus derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque el tema de la seguridad proactiva, primero, es un derecho garantizado en la Ley de Protección Personales y es un derecho exigible en este momento, porque así no tengamos el reglamento aprobado, la ley ya está vigente. Lo importante es exigible este tipo de situaciones como la seguridad proactiva. Entonces, la gestión del riesgo está formada por un conjunto de acciones ordenadas y sistematizadas por el propósito de controlar las posibles, ahí viene la probabilidad, consecuencias, que son los impactos, que una actividad puede tener sobre un conjunto de bienes o elementos, que son los activos, que han de ser protegidos. Entonces, la gestión del riesgo precisa de un análisis, es decir, una reflexión crítica y objetiva de un tratamiento requiere tomar decisiones que han de plasmar en hechos concretos. Son los controles, los que se van a evaluar, verificar y tienen que comprobarse, porque eso es el tema de la seguridad proactiva, que minimicen el impacto sobre los activos a unos niveles tolerables. ¿Por qué? Porque no se puede garantizar 100% la seguridad. Lo que hace la gestión del riesgo es minimizar ese riesgo, como digo, hasta unos niveles tolerables. Entonces, ¿qué dice la RISO, por ejemplo? La ISO 31208 y la 31010. El concepto de riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre la consecución de objetivos. ¿Ya? Entendiendo como tal efecto cualquier desviación positiva o negativa sobre lo previsto inicialmente, teniendo en cuenta que los objetivos pueden ser de distinto tipo según la actividad de la organización. Entonces, el riesgo, si ya lo pasamos para el tema de protecciones personales, tenemos una amenaza. Descarga eléctrica, un acceso no autorizado. Esa es la amenaza. Esa amenaza genera una acción o evento no deseado. La caída del radio, el acceso a la base de datos de empleados, por ejemplo. ¿Qué trata de explotar? Una vulnerabilidad. ¿No es cierto? Una vulnerabilidad de los activos. El computador sin un regulador y una base de datos sin contraseña. Así podemos delimitar el riesgo. Entonces, el riesgo, la posibilidad de ocurrencia de un riesgo, se materialice cuando esto sucede, ocurre un incidente de seguridad, el cual se traduce en una violación a las medidas de seguridad. Entonces, el acceso no autorizado es una amenaza que explota la vulnerabilidad, que es la base de datos sin contraseña, que afecta a la base de datos, que es el activo, y eso después nos da la pérdida de datos personales, que es el impacto. Así va, en este caso, esta cadena de sucesos, en este caso el nexo causal que nos lleva a cada uno de ellos. Entonces, el principio de seguridad proactiva lo que nos dice es que la Ley Orgánica de Protecciones Personales
dice que además de cumplir con los principios y derechos y obligaciones prescritos en la ley, el responsable del tratamiento y el encargado también podrá valerse de los estándares, mejores prácticas, esquemas de autocorregulación, códigos de protección, sistemas de certificación, sellos de protección de datos personales o cualquier otro mecanismo que se determine adecuado para los fines, la naturaleza del dato personal o el riesgo del tratamiento. Está en el artículo 10, literal K, de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Entonces, esto es lo que hace que la ley sea exigible directamente y no es necesario esperar a que se dicte el reglamento o a que se cree la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Porque como ustedes saben, la Ley de Protección Personales nuestra se basa en el reglamento europeo. El reglamento europeo ya tiene años aplicándose. En España, en Europa, ya se han dictado una serie de instructivos, buenas prácticas que se han validado con la experiencia. Entonces, podemos utilizar ese tipo de cosas para tener estas buenas prácticas en nuestro país. Hay normas ISO, estándares internacionales que nos ayudan en esta situación. Entonces, eso hace que la Ley de Protección Personales sea directamente aplicable y directamente exigible en cuanto a los derechos y en cuanto a los principios que esta trae. Entonces, la gestión de riesgos, al final lo que nos dice que la gestión de riesgo es analizar el riesgo, es decir, averiguar el nivel de riesgo que se está soportando y luego este riesgo ser tratado para que el riesgo esté dentro del umbral deseado. Entonces, el análisis de riesgos o la gestión de riesgos desde el análisis de riesgos más su tratamiento. Y aquí nos lleva justamente a que la gestión del riesgo se acredita documentalmente. El cumplimiento del principio de responsabilidad proactiva o accountability es la gestión del riesgo a estar documentada. Entonces, el tema que esto no es un tema solo de documentación, es un tema de un proceso, es un proceso que tiene que implementarse y este proceso debe implementarse desde ahora, para evitar en el futuro posibles responsabilidades. Entonces, la gestión del riesgo no es un documento, sino un proceso que se traduce en hechos que se ahora en más en este tema de protección de datos personales. Aquí termina mi exposición. Le doy el paso en este caso a Omar para que continúe con la presentación del tema de protección de datos personales. De acuerdo, Santi. Muchas gracias por tu presentación. Gracias también, Dieguito, por la presentación y por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Listos. Perfecto. No sé si me confirman, por favor, que la están mirando. Sí, Omar. Listo, muchas gracias, Carol. Perfecto. Bueno, voy a continuar un poco hablándoles de lo que sería desde la perspectiva tecnológica, cómo nosotros proponemos cubrir estos puntos relevantes que nos acaba de mencionar Santi respecto a lo que nos pide la Ley de Protección de Datos, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito cuáles son las prioridades que tienen los clientes respecto a lo que nos está exigiendo este momento la ley, los desafíos y resultados comerciales que está creando esta ley. Adicionalmente, vamos a ver cómo manejamos o cómo proponemos nosotros desde el punto de vista de Microfocus y Saga el hacer la gestión del ciclo de vida de los datos, protegerlos y hacer un tema de gobernanza de los mismos. Y finalmente vamos a presentar un roadmap de lo que sería a alto nivel el tema de cómo cumplir esta ley desde el punto de vista, repito, tecnológico, ¿sí? Entonces, como lo mencionó Santiago, sabemos que los datos son el nuevo petróleo, es decir, es lo más importante que al momento las empresas tienen y que en caso de que los mismos se vean comprometidos por algún tipo de ataque o algún uso indebido, pues esto va a afectar no únicamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de la imagen de la empresa y por ende hace mucho más sentido el que tengamos soluciones que nos permitan proteger los mismos. Como resumen o algo de los puntos más relevantes de lo que la ley nos pide es que nosotros tratemos de reducir la complejidad que tenemos respecto al manejo de la información que se considera personal
y no únicamente para usuarios externos o clientes que tal vez se podría interpretar, sino cualquier tipo de usuario, inclusive interno de la empresa, debe estar sujeto a lo que la ley nos pide respecto al manejo de cómo tenemos o cómo en este caso consideramos la parte de los datos personales. Ahí se introduce un concepto denominado privacidad por diseño. Y esto es muy importante porque significa que desde que el dato se origina o desde que el dato en este caso se crea, ya debe tener este nivel de protección que en este caso nos permite de alguna manera cumplir con lo que nos pide la ley respecto a lo que inclusive hay conceptos como el derecho de ser borrado o que yo como propietario del dato en algún momento quiera modificarlo o quiera que el mismo, una vez que termine la relación que tengo con la empresa, ya no esté almacenado en sus repositorios de datos, ¿no? Esto aplica también para empresas dentro y fuera del Ecuador, que también es importante mencionarlo, y tenemos este plazo de 2 años a partir de mayo que ya pasó para tener un cumplimiento o demostrar el cumplimiento de lo que nos piden. Recordemos que como riesgos existen multas que pueden hasta el 1% de los ingresos que tenga la empresa, ¿sí? El ingreso anual que haya tenido la empresa, y esto pues obviamente en la parte económica también es algo que lo deberíamos considerar. Ahora, como Microfocus, y para quienes no lo hayan escuchado anteriormente, Microfocus es una empresa que tiene su base en Reino Unido, y al ser una empresa europea ha apoyado bastante en lo que sería el cumplimiento de la GDPR o la ley o el reglamento de protección de datos europeo, que como mencionaba Santi, nuestra ley se basa mucho en lo que este reglamento propuso hace 3 años atrás, ¿sí? De hecho, ellos también tuvieron 2 años de plazo para cumplirlo a partir del año 2018, y de ahí que las soluciones que nosotros proponemos están bastante bien posicionadas. De hecho, están como líderes en los distintos cuadrantes, tanto de Gartner, de Forrester, que son empresas consultoras que evalúan justamente qué soluciones se alinean de mejor manera a temas relacionados a lo que podría ser, por ejemplo, descubrimiento de datos sensibles, análisis de archivos, protección de estos datos, de lo que el mercado exige, ¿no? Entonces, eso igual importante mencionarlo porque las soluciones que nosotros proponemos pues son justamente soluciones de clase mundial y que, repito, ya han ayudado a varias empresas en Europa a tener el cumplimiento de lo que exige la GDPR. Y ahora, pues obviamente lo queremos replicar al entorno y al contexto ecuatoriano con lo que nos pide la ley. Recordemos que hay algunas prioridades que los clientes tienen, ¿no? Y muchas veces es importante mencionar que no únicamente deberíamos enfocarnos en proteger los datos que están en repositorios estructurados, es decir, en bases de datos, bien sea relacionales o no relacionales, sino también en lo que se conoce como datos no estructurados, que es lo que se conoce como la dark data, ¿no? Que significa que son, de hecho, es un volumen representativo porque hablamos del 80-90% de los datos que ahora son no estructurados, es decir, que están en servidores de correo electrónico, en file servers, están en servidores de imágenes, de audio, etcétera, inclusive en redes sociales, y tampoco debemos perder de vista ese tipo de información para protegerlas, ¿no? Y existen distintas tendencias, ¿no? Que esto, por ejemplo, inclusive hablan de que muchos de estos datos ya no están 100% almacenados localmente en los data centers de las empresas, ¿no? Sino que ahora que la nube está bastante en boga, pues significa que los datos pueden estar almacenados en distintos repositorios, como he mencionado, pero no necesariamente en sitio, ¿no? Pueden estar en otros tipos de datos. Y o cuáles son estos desafíos que crea la ley, ¿no? Comprender el alcance de qué son los datos personales, que ahora ya lo conocemos según lo que nos explicó hace un momento Santi, ¿no? A continuación, ¿cuáles son los tiempos de retención que yo puedo tener para estos datos? ¿Sí? ¿Y cuál es la información de contacto de los mismos? Son algunas preguntas que nosotros hacemos a los clientes y debemos tener nosotros la capacidad de responderlas, y en caso de que no lo tengamos, pues justificar efectivamente el tener la tecnología que me permita responder estas inquietudes. Por ejemplo, necesidad de poder realizar evaluaciones de impacto, requerir el consentimiento explícito de los interesados, que de hecho es una de las características principales que todas las empresas van a tener que implementar como algo prioritario, ¿sí? Es decir, obtener el consentimiento de las personas, repito, internamente, o si hablamos de clientes, externamente, para que ellos autoricen o no el manejo de los datos, o que nosotros como empresa manejemos estos datos según lo que podamos necesitar. Facilitar derecho al borrado y, por supuesto, una vez que protejamos los datos,
permitir a las empresas que continúen haciendo temas relacionados a marketing o temas relacionados a explotar los datos, pero con la, se podría decir, característica de que estos datos ya están despersonalizados, ¿no? Entonces, esto sería la gestión activa del Data Lake. Vamos a tener que responder también preguntas como ¿qué datos personales tengo? ¿En qué formato? ¿Y dónde están almacenados dentro de mi infraestructura? ¿Cómo voy a aislar y clasificar estos datos una vez que identifique dónde están almacenados? ¿Cómo los gestiono de una forma que permita ejecutar tareas de datos personales? Y a nivel de seguridad, hacer hincapié en que muchas veces nos preocupamos a nivel empresarial de cómo externamente o perimetralmente hablando nos protegemos de posibles vulnerabilidades, pero dejamos de lado la parte de al interior de las empresas, cómo vamos a evitar este uso indebido, accidental o deliberado de datos personales. Recordemos, y es un ejemplo muy típico que ponemos, si yo soy un usuario privilegiado, soy un usuario, voy a poner el ejemplo, que tengo acceso a los motores de base de datos porque soy un administrador de base de datos o un DBA, yo puedo tranquilamente acceder a esta información sensible, como vemos ahí, de manera deliberada o accidental y puedo ver en claro estos datos. Y obviamente ese tipo de riesgos queremos mitigar o queremos evitar que suceda, ¿sí? Ahora, nosotros proponemos algunos pasos a seguir para poder empezar con el tema del cumplimiento de la ley, ¿sí? Entonces, primera cosa que recomendamos es socializar la importancia de la ley a todos los interesados de la empresa. Importantísimo, que todos conozcan el impacto que tiene esta ley y qué sucede si nosotros no aplicamos lo que nos pide. Nombrar, formar un delegado de protección de datos. Esto significa que se van a crear nuevos roles en las empresas que muy probablemente no existen aún y que, como les digo, por la necesidad se van a tener que crear o inicialmente va a recaer inicialmente en los grupos de seguridad de la información o en los grupos de IT, pero tarde o temprano tiene que existir un responsable que va a ser la contraparte de cuando existe un tema de auditoría, un tema de validar el cumplimiento, tenemos que tener alguien que pueda hacer esta demostración, ¿no? Realizar una evaluación, evaluación y protección de datos. ¿Cómo estamos haciendo el tema de la protección? ¿Qué más? Revisar y actualizar las políticas existentes respecto a la protección de datos y avisos de privacidad. Importantísimo. Este tema de las políticas va a tener al interior de las empresas que adaptar los procesos de negocio que ya existen a lo que nos pide la ley. Evaluar qué procesamiento de datos personales se van a necesitar en el futuro. Esto basado en el consentimiento que ya hemos mencionado, que es fundamental. Implementar nuevas herramientas, ahí es donde entra la parte tecnológica, ¿sí? Herramientas que me permitan hacer evaluaciones de impacto, políticas de manejo de infracción, políticas de retención y destrucción de datos, políticas de manejo de solicitudes de acceso, etcétera, ¿sí? Y cómo hacemos un mapeo de cómo la información fluye respecto a lo que serían terceros y lo que la empresa en sí tiene la información, ¿no? Esto, sobre todo cuando hablamos de que existen terceras empresas o terceras personas que de alguna manera comparten la información personal de nuestros clientes o de nuestros usuarios. Vemos que hay que involucrar a distintas personas. Aquí no voy a hacer mucho hincapié, pues he mencionado que lo importante es que al interior se socialice el tema de la importancia de la ley y vemos que hay distintos roles dentro de la empresa que tienen que tener la conciencia y tienen que tener el conocimiento de la ley y cómo su rol dentro de la empresa tiene que alinearse a lo que sería el camino del cumplimiento, ¿no? ¿Qué más? Importante. Como indicaba, como Microfocus ayudamos a cumplir varios reglamentos, varias leyes a nivel mundial, entre las cuales, por supuesto, está la de Ecuador. Y lo que proponemos, en resumidas cuentas, es un framework que nos va a permitir descubrir dónde están los datos sensibles, tener una visibilidad de que una vez que yo he identificado y he confirmado que estos datos sensibles o personales yo tengo que protegerlos, cómo los voy a clasificar, cómo los voy a priorizar, cómo les voy a asignar una etiqueta para empezar a proteger los mismos. Adicionalmente, capacidades de hacer gobierno, que esto también es muy importante, y el gobierno se alinea mucho a la parte de cómo yo voy a monitorear en tiempo real y cómo voy a gestionar
el tema de que cuando alguien acceda o esté tratando de hacer algo indebido, acorde a su rol o acorde a lo que la ley nos pide, que no deberían hacerlo porque él no tiene el consentimiento, pues cómo yo puedo tomar una acción al respecto para estar siempre en cumplimiento, ¿no? Esto va muy de la mano inclusive con tener capacidades de identificar datos redundantes, obsoletos, triviales, y en base a eso enfocarme, por supuesto, en lo que en realidad importa, que sería la parte de la protección de los datos personales. En resumidas cuentas, nosotros proponemos dos estrategias. De hecho, serían tres estrategias. La primera, enfocarnos en lo que sería la parte de proteger datos estructurados. ¿Sí? Entonces, lo que buscaríamos es cómo conectarnos a los repositorios de datos que ustedes tienen, donde aquí igual hago la referencia, no nos interesa mucho conocer cuál es el motor de base de datos o cuál es la versión de la base de datos o si esto está en sitio o está en una nube. Nos interesa conocer si podemos conectarnos a este origen de datos a través de un protocolo estándar como JDBC. El análogo para datos no estructurados es la capacidad que tengamos para conectarnos a estos orígenes de datos y de igual manera empezar con lo que sería un descubrimiento de dónde están los datos sensibles, ¿sí? Ese sería como que el primer paso. Esto, a continuación, una vez que hacemos el descubrimiento, asignamos etiquetas, hacemos una clasificación, hacemos una priorización, etcétera, pasamos a la parte de la protección. Y cuando hablamos de protección, vemos algunos conceptos interesantes, ¿no? Porque podría yo aplicar la parte de lo que se conoce como un cifrado o encriptación, la anonimización, la pseudonimización o inclusive el enmascaramiento de datos. ¿Sí? Esto es lo que vamos a permitir hacer con las soluciones, tanto a nivel estructurado como no estructurado. ¿Sí? Y a nivel de gobierno vamos a poder hacer un tema de manera centralizada, tanto para datos no estructurados y estructurados, la clasificación, gestión de políticas, la disposición de estos datos para temas de eliminación, etcétera, remediación, respuesta, migración, archiving, si es que yo quiero, por ejemplo, inclusive identificar qué información es la más utilizada y que esto se retenga en repositorios de almacenamiento de primer nivel o de primera capa y que el resto, por ejemplo, automáticamente se muevan a otra capa de almacenamiento. Todo eso lo puedo hacer con la herramienta de gobierno, que es un Content Manager a finales de cuentas, ¿sí? Si esto lo vemos un poco ya ejemplificado, y con esto quiero terminar, lo que proponemos es, en resumidas cuentas, hacer un descubrimiento de los datos, la visibilidad, tener nosotros la visibilidad de dónde están los mismos, cómo los vamos a proteger y el tema de gobierno, ¿no? Que sería la parte del monitoreo y gestión. Esto traducido a las soluciones vendría a ser de manera general o de manera, por así decirlo, gráfica, cómo trabajarían las herramientas. Si nos enfocamos en la parte de los datos no estructurados, voy a hacer el tema de conectarme a dichos repositorios que, como vemos en la imagen, pueden ser desde, por ejemplo, documentos de ofimática como hojas de cálculo, pueden ser, por ejemplo, repositorios de archivos como un SharePoint o cualquier file server, pueden ser servidores de correo electrónico, pueden ser, independiente de que estos estén residiendo en una nube o que estén en sitio, yo puedo conectarme a estos repositorios y hacer el tema de la identificación, análisis, categorización e inclusive el tema de protegerlos. ¿Qué es lo que va a ser la solución? Una vez que nos conectamos a estos repositorios, identificar lo que se conoce como información redundante, obsoleta y trivial, ¿sí? Para que partiendo de esta información yo pueda justamente descartar lo que no me interesa y enfocarme precisamente en lo que sería información que tiene datos personales, ¿no? Como vemos, a nivel de datos no estructurados, pueden ver archivos de texto, pueden ver archivos, por ejemplo, de audio, de video, etcétera. Y lo que yo voy a hacer es precisamente contabilizar esos archivos, qué espacio están ocupando estos en mis repositorios. Puedo añadir etiquetas dependiendo de la sensibilidad que tengan los mismos. Y en estas etiquetas yo podría justamente, acorde a ello, preservar la información, protegerla, removerla, marcarla para revisión o marcarla como un duplicado, ¿no? Y puedo obviamente especificar las razones por las cuales yo estoy haciendo esta clasificación para que todo esto esté documentado siempre, ¿sí? Y repito, la idea es que esto nos permita tener un conocimiento por detrás de cómo yo estoy protegiendo estos datos que en su momento, a través de la solución, identifiqué o confirmé que tienen información personal o sensible.
Ahora, aquí yo puedo utilizar, por ejemplo, lo que se conoce como grammars, que esto también es de gran ayuda, porque tanto para los datos estructurados como no estructurados, lo que él propone es utilizar plantillas de búsqueda. Recordemos que esto ya viene listo para hacer cumplimiento o para demostrar cumplimiento o ayudar, más bien dicho, al cumplimiento de las empresas para otro tipo de leyes que ya existen a nivel mundial. Poníamos como referencia la GDPR y por ende él tiene ya plantillas de búsqueda específicas para ayudarnos a identificar dónde hay datos personales, bien sea datos personales de salud, datos bancarios, etcétera. Sí, cualquier plantilla preexistente que ya existe o que ya, más bien dicho, la tenemos disponible para su uso, yo la podría inclusive modificar o adaptar a lo que me está pidiendo la ley de Ecuador, en caso de que por algún motivo estas plantillas no encuentren los datos sensibles que yo estoy buscando, ¿sí? Entonces, él una vez que encuentre esta información, va a poder clasificarla, nos la va a poder presentar de una manera bastante visual y bastante fácil para que la podamos nosotros confirmar que efectivamente pertenecen a datos personales o a datos sensibles y las acciones que a continuación se van a tomar, ¿sí? Esto, como les digo, es algo que yo lo puedo implementar o que proponemos implementarlo para los distintos repositorios. Estoy poniendo como ejemplo el repositorio, en este caso, no estructurado, pero voy a poner como ejemplo, en este caso ya estoy viendo un poquito las acciones que se van a tomar, ¿no? En caso de que sea eliminación, hacer una purga de los datos. En caso de que sea, por ejemplo, un tema de mover los datos a otras capas de almacenamiento, ¿cómo lo voy a hacer? Y finalmente, si es que quiero hacer un tema de protección, ¿cómo lo voy a poder hacer en el Content Manager, que sería la herramienta que ya hace el tema de gobierno? De cara al usuario final, ¿cómo se vería? Vemos que alguien, por ejemplo, está tratando de enviar información sensible a través de un correo electrónico. La herramienta automáticamente va a poder identificar que ese correo contiene información sensible, bien sea en sus adjuntos o en el cuerpo del correo, y que por ende no está en cumplimiento con las políticas que yo he definido. ¿Sí? Nada más por poner un ejemplo de cómo esto funcionaría a nivel de datos no estructurados en el envío de correos electrónicos, ¿no? Sin embargo, repito, esto aplicaría para cualquier tipo de dato no estructurado. Ahora, en el caso de los datos estructurados, hablamos de los motores de base de datos. Y aquí sí, precisamente, lo que hacemos es conectarnos, como les indicaba, a través de un protocolo estándar JDBC a cualquier motor de base de datos, indistinto de dónde resida el mismo o del motor respecto a lo que sería un fabricante o versión de base de datos, para poder hacer las mismas actividades que hace un momento hablamos para los datos no estructurados. Es decir, en primer lugar, hacer un descubrimiento de dónde están los datos sensibles. Creo que para hacerlo un poquito más grande, que se puede visualizar mejor, lo voy a poner así. Voy a identificar áreas de riesgo dentro de las distintas bases de datos que yo estoy analizando. Ahorita estamos poniendo como ejemplo un motor de base de datos Postgres. Estamos poniendo como referencia cuántas tablas se han escaneado. De esas tablas, ¿cuáles, por ejemplo, tienen datos sensibles, datos sospechosos, datos pendientes de revisión o datos que se consideran seguros? Dentro de lo que son, por ejemplo, el conteo de campos asociados a información personal, tengo 45 campos. A nivel de contactos, 40. A nivel de información de PCI, tengo 6 campos. Información personal de salud, no tengo ninguno. U otros datos o plantillas personalizadas que yo tengo. Y esto obviamente me permite tener como inicio o un punto de referencia para confirmar si estos datos que él está encontrando o que está catalogando como sensibles efectivamente lo son y qué tipo de información o acción, más bien dicho, yo voy a tomar para proteger los mismos, ¿no? Ejemplo típico. Si yo hablo de un concepto, por ejemplo, de enmascaramiento, yo podría, tomando como referencia un dato de tarjeta de crédito, identificar de los 16 dígitos, cuántos de esos dígitos los voy a enmascarar. Aquí solo pongo como referencia que el concepto de anonimización y pseudonimización a nivel de la ley se mencionan y yo puedo justamente, dependiendo del requerimiento que tenga, muchas veces esto se orienta a que por buenas prácticas para gente que trabaja en ambientes de desarrollo, en ambientes de calidad o en ambientes de certificación, no deberían trabajar con información real, pero sí con información útil. Y de ahí el concepto del enmascaramiento o la anonimización, que significa que yo, por ejemplo, a través de un hash o a través de una técnica que yo puedo seleccionar, un shuffling, mezclar los datos, etcétera, simplemente entrego un dato que ya no es real, pero que es útil para la gente de desarrollo. Versus
el concepto de cómo lo protegemos en un ambiente productivo. En un ambiente productivo entra el concepto de la pseudonimización, que significa que el dato sí puede ser reversado en algún momento para que, por reglas de negocio o por temas de lo que nos pide el usuario, el cliente, etcétera, yo tengo que ver el dato en claro. Pero yo tengo siempre la potestad de seleccionar qué parte del dato, si es la totalidad o simplemente una parte, yo la voy a proteger, con la característica de que utilizo una técnica que se denomina preservar el formato. Si es que hablamos del caso del enmascaramiento, es preservar el formato a nivel de un hash, y si hablo del caso de ambientes productivos, es preservar el formato a través de un cifrado o de una encriptación. Y eso es lo que buscamos precisamente, que esto sea transparente para el motor de base de datos o para el origen de datos, que no afecte el tamaño de la base, que no afecte el performance y que simplemente yo escoja o seleccione qué estrategia utilizo para proteger el dato. Si lo hago como normalmente se recomienda, desde que se origine el dato, o simplemente lo hago utilizando técnicas de proxy, que significa que cualquier información que pase por el proxy estaría sujeto a protección. Repito, hay varias estrategias para proteger el dato, nosotros las cubrimos todas, pero está muy alineado a lo que ustedes como clientes finalmente definan que es lo menos impactante o lo más seguro. Y termino con la parte de gobierno, ¿no? Que la parte de gobierno finalmente es la capacidad que había mencionado para que una vez que clasifique, protegí los datos, tenga el monitoreo o tenga justamente la gestión de cómo alguien está accediendo al dato que ya previamente se ha catalogado como sensible y si está obviamente acorde a las políticas de cumplimiento que nos pide la ley o que nosotros como empresa lo proponemos. Esto reflejado al roadmap que les hablaba, y esta sí es mi última diapositiva, podríamos definir, esto le ponemos nada más como una referencia, distintos pasos, ¿no? Que podrían ser, por ejemplo, tareas a realizar a corto plazo o los quick wins que se denominan, o ganancias rápidas, donde aquí prácticamente hablamos de las capacidades de implementar la solución para descubrir datos sensibles. Luego, a corto término, básicamente, capacidades de implementar las técnicas de anonimización en ambientes no productivos. Luego, a largo término, lo que sería el equivalente para protegerlo, en cambio, a nivel de ambientes productivos. Y finalmente, implementar las herramientas de gobierno. ¿Sí? Esto es un roadmap típico, pero que en realidad lo definimos acorde a la necesidad o acorde se podría decir, al análisis de brecha o al gap análisis que se hace en cada empresa antes de empezar con un proyecto de este tipo. Y lo que buscamos es que estos proyectos obviamente sean viables desde todo punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista económico, porque conocemos que esto no es algo que las empresas tenían en presupuesto, por ejemplo, reservado. Entonces, obviamente, lo que queremos es dividirlo por fases y que esto sea algo asequible para todas las empresas, considerando que todas las empresas, absolutamente todas, tenemos que estar en cumplimiento con lo que nos pide la ley. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo tenía preparado. Más bien, ahí devuelvo la palabra a Caro, Dieguito, para que continuemos, por favor. Muchas gracias Omar y Santiago. Tenemos algunas preguntas del público. La primera pregunta es, ¿puede actuar el oficial de seguridad nombrado como responsable de protección de datos? Claro que puede actuar, porque está en la ley, ¿no? O sea, la ley ya le dice que en este caso, en empresas públicas, tiene que haber un oficial de protecciones personales, entonces puede actuar sin ningún problema. Por eso digo, la ley está vigente desde mayo de este año, de 2021, y por tanto es totalmente exigible y totalmente aplicable. Entonces, ya tiene que uno revisar la ley, tiene que estar pendiente, tiene que necesariamente cumplir con las obligaciones que se encuentran ahí. Por ejemplo, en el último incidente de la CNT, los señores de la CNT no sabían que tienen que, por disposición legal, informar al ECUCERT, al Arcotel, de lo sucedido, y que tienen un plazo de 5 días para notificar. Eso no sabían, por ejemplo, los señores de la CNT. Entonces, si no cumplen con esa obligación, luego, cuando ya esté la superintendencia de protecciones personales, pueden terminar siendo responsables, como digo, desde el punto de vista administrativo, porque ahí hay sanciones que no entrarán en vigencia hasta el 2023, pero que después, como digo, puede generar un tema de responsabilidad contra esas instituciones oficiales de protecciones personales.
Muchas gracias, Santiago. A ver, la siguiente pregunta. Hasta mientras igual el resto del público puede levantar la mano o alzar su micrófono o escribirlo en el chat. Entonces tenemos aquí una. Omar, ¿usted considera que el éxito de una herramienta como la mencionada, el primer paso estratégico es identificar y clasificar adecuadamente la información basado en el principio que no se puede proteger lo que se conoce? Las herramientas descubren algoritmo y etiquetan acorde a la clasificación. Sí, muchas gracias por la pregunta. Confirmo, como buena práctica es importante, en primer lugar, descubrir dónde están los datos sensibles, confirmar que efectivamente son datos a proteger y obviamente después tomar los siguientes pasos que ya serían los temas de control asociados a los conceptos que mencionábamos de anonimización o pseudonimización de los datos. ¿Cómo se hace el descubrimiento de los datos? Utilizando plantillas preexistentes respecto a lo que sería encontrar datos personales de salud o datos crediticios. Y en caso de que yo quiera adoptar dichas búsquedas, yo lo puedo hacer utilizando expresiones regulares, que es algo estándar, para poder encontrar dónde están los datos sensibles. Muchas gracias, Omar. Tenemos una mano levantada de Fresia. Fresia, ¿nos ayudas con su pregunta, por favor? Creo que ya no. A ver, tenemos acá en el chat otra. Perdón, ya. Disculpen. Una consulta, muchísimas gracias, la charla es súper interesante, gracias. Por ejemplo, hagamos el ejemplo de aquí, nosotros para ingresar a esta charla yo llené una información, ¿cierto? Mi nombre y todas esas cosas. Ustedes ya tienen esa información mía, no es el 100%, pero tienen una parte de esta información. Entonces, en la parte de abajo he visto, no recuerdo si aquí lo puse, hay un cuadrito donde te ponen, usted autoriza a que nosotros tengamos acceso a su información o algo así, ¿no? Entonces, si yo le pongo, sí, llega a aceptar, sí, autorizo. ¿Eso en qué parte estaría encajado en la parte de la ley? Sí, no sé si me hago entender, o sea, hay ciertas cosas que, por ejemplo, tú llenas cualquier curso o cualquier información, tú vas llenando los datos y a la última parte te dice, usted acepta, ponga aquí el check, si acepta que sus datos estén o tengamos su base de datos o cualquier cosa, algo así. ¿Eso es como un tema de protección o no? ¿Considero como protección o no lo considero? Ese check adicional, el sí acepto. Sí, bueno, a ver, eso es lo que lo que tiene la ley ahorita es el tema del consentimiento informado. Entonces tiene que haber un suficiente, o sea, el ponerte esa situación de que autoriza hacer esos datos tiene que ser mucho más explicado, o sea, eso es básicamente uno por default. Ya, pero uno ya tiene que empezar a construir consentimientos mucho más específicos, más explícitos. O sea, en este caso, por ejemplo, generar un link a otro documento un poco más largo donde se explique cuáles son los derechos y cuál va a ser la forma del tratamiento de esos datos personales, porque tiene que saber uno la finalidad de esos datos personales, para qué los van a utilizar, cuánto tiempo los van a utilizar, ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que tienen que ya empezar a aplicar lo que dice la ley de protección personales, porque recordemos que en este caso, tú, Fresia, tienes los derechos de Arcos, puedes acceder, pedirle en este caso a quien recoja los datos, que es Saga, ¿no es cierto?, ¿qué hace con esos datos? ¿Cuánto tiempo los va a mantener? ¿Qué finalidad le va a dar a esos datos? Entonces, esas son las cosas que ya se tienen que empezar a cumplir, a generar estos marcos de referencia mínimos para cumplir con la ley de protección personales. Porque si no te da la información Saga, puedes en este caso acudir, ahí sí, cuando se cree la superintendencia de protección personales. Si no te da la información, es data. Entonces, ¿para qué? Y también tú puedes oponerte, es decir, le dices tú, sabes que no quiero que tenga usted mis datos personales, entonces también hay, en este caso, el derecho a oponerse a que ciertas empresas traten sus datos personales. Y si tienen tus datos personales, también puedes pedir que los supriman, ¿no es cierto? Todo esto de manera administrativa, ¿ya? De manera administrativa. Entonces hay que seguir haciendo, hay que revisar la ley y hay que irla implementando poco a poco para que después, cuando ya estemos con la Superintendencia de Telecomunicaciones, en este caso con el regulador,
el regulador ya pueda dictar todas estas normas, estas cosas que ya tienen que ir, como digo, en el reglamento, pero hasta mientras tanto son perfectamente aplicables porque la ley está vigente, como digo, desde mayo de este año. Sí, da una pena, muchas gracias, porque si yo no pongo sí acepto, no puedo continuar con lo otro, con lo siguiente. Entonces también eso es como medio raro, o sea, yo creo que si la ley todavía no está tan clara, tan amplia, entonces sí es importante verlo. Sí, hay que seguir cambiando, o sea, son cosas que hay que ir cambiando con el tiempo. O sea, ahora ya hay que tener en cuenta que esto también empieza a generar, tiene que empezarse a generar una cultura de protecciones personales dentro de las entidades públicas y privadas, y nosotros también, los ciudadanos, que somos los titulares de los datos, tenemos que empoderarnos porque esos son nuestros derechos, y los derechos se exigen de pie y no arrodillados. Muchas gracias, Santiago. Tenemos otra pregunta. A ver, Lidia pregunta, ¿la ley orgánica únicamente sigue procesos por la vía administrativa más no judicial? ¿Se podría tal vez definir un proceso en la vía civil? Bueno, tomando en cuenta que, a ver, la Constitución dice, el artículo 11, que todos los derechos que están en la Constitución son plenamente justiciables, ¿no es cierto? Y todos los administradores de justicia y en este caso, los funcionarios públicos los tienen que aplicar de forma directa. Entonces, las protecciones personales, primero, como digo, está en el artículo 66, numeral 19. Por tanto, aquí hay una entidad administrativa, que es la Superintendencia de Protección de Datos Personales, ¿no es cierto? Pero también tenemos la garantía jurisdiccional del habeas data, ¿ya? Y sobre esa garantía jurisdiccional del habeas data, la Corte Constitucional ya ha emitido algunas sentencias, y hay sentencias que son precedentes obligatorios, ¿ya? Entonces, esos precedentes obligatorios hace que se aplique, por ejemplo, los principios directamente que se encuentran en la ley. Entonces, ¿en dónde se pueden aplicar eso? En las garantías, en este caso jurisdiccionales, sea tanto el habeas data como acciones de protección. Se puede pedir acciones de protección sobre protección de datos personales. Entonces, sería una aplicación jurisdiccional de la Ley de Protección de Datos Personales. Gracias, Santiago. Siguiente pregunta. Si una empresa cuenta con un consentimiento explícito de sus clientes autorizando el uso de su información, ¿está cubierto ante la ley o requiere algo? Lo que dice la ley es del consentimiento informado. Entonces ahí revisen la ley, el concepto de consentimiento informado. Ese concepto que está en la ley es el que deben trasladarle, en este caso, al documento que tiene que firmar la persona o que tiene que dar su aceptación. Entonces, para que la persona sepa que tiene ese derecho del consentimiento informado, que ustedes le tienen que decir cómo van a tratar sus datos, para qué van a tratar sus datos, cuánto tiempo van a tener sus datos. O sea, tienen que decirle a ustedes todo el ciclo del dato personal. Todo el ciclo del dato personal. Eso tienen que hacerle conocer, y ahí sí la persona puede dar un consentimiento informado. Listo, muchas gracias. Aquí un comentario de Nora, buen día, pero existen casos donde aceptar el uso de datos personales no es opcional, sino que prácticamente es una exigencia. Si no se acepta, no podemos contratar X servicio. Una pregunta de Valeria. ¿El oficial de cumplimiento de protección de datos debe pertenecer al área de TI o al área de CRM? ¿Qué perfil debe tener esta persona? ¿Eso está establecido en la ley? El tema del perfil no está establecido en la ley. O sea, lo que pasa es que en este caso tiene que ser una persona que conozca básicamente de la normativa. O sea, yo generalmente en estos casos tiene que ser un equipo multidisciplinario el que trabaje en el tema de protección de datos personales. O sea, tiene que tener un perfil técnico por un lado, pero también tiene que tener un perfil jurídico. Ahora ya básicamente es una cosa que tiene que hacer porque tiene obligaciones legales por un lado, pero también tiene que saber las medidas técnicas que se tienen que aplicar. Sí. Ahí complementando un poco lo que dice Santi,
normalmente el rol o la responsabilidad que tiene el oficial de protección de datos es justamente implementar soluciones que generen alertas para permitir la identificación temprana de infracciones, de quién, por ejemplo, está haciendo algo indebido o algo que no debería acorde a lo que pide la ley. E inclusive tener esa capa o ese rol de sincronizarse con otras áreas como la parte de legal, cumplimiento, riesgo, negocio, e inclusive el área de seguridad para estar alineado. En comparación o en contraste a lo que también hay solo el oficial de datos, que es en cambio el que elimina la parte referente a que existan riesgos en la empresa, ¿no? Alineado justamente a conceptos como al derecho a ser borrado y que él confirme que justamente en la empresa no existan datos personales, que los datos estén precisamente despersonalizados. Y eso obviamente basado en políticas. Entonces, esos normalmente son los roles que tienen estas personas, pero no es que esté justamente en la ley explícitamente mencionado que es lo que deberían hacer, ¿no? En la ley, de lo que entiendo, y Santi, corrígeme, hablan justamente de un responsable y un encargado, y pues precisamente ahí es donde tienen que tener estas tareas previamente asignadas o identificadas al interior de la empresa de quién va a poder realizarlas. Claro, lo que pasa es que esos detalles van a entrar con el tema del regulador. El regulador va a tener que empezar a ver ese tema, sus perfiles, para ya empezar reglamentos y cosas en ese sentido. Muchas gracias por sus respuestas. Tenemos acá otra pregunta. En el caso de pequeñas empresas que contratan o tercerizan sus servicios de tecnología a terceros, ¿sobre quién recae la principal responsabilidad? Recaen sobre las dos instituciones, porque los unos son los encargados, o sea, son los responsables del tratamiento, y los otros son los encargados del tratamiento de datos personales. O sea, aquí, como digo, son los encargados y los responsables. Entonces, si hacen una transferencia de datos personales, si yo, por ejemplo, tengo una institución que tercerizo el tema, hago un tema de outsourcing en el tema de prestación de servicios tecnológicos. Si ellos van a, por ejemplo, tratar datos personales, ellos tienen que cumplir con la ley. Por eso es tanto el encargado como el responsable tienen que cumplir lo que dice la ley de protección personales. Lo que decía Omar, por ejemplo, es importante que cuando se tratan, por ejemplo, esos datos, tengas el dato útil. Entonces, por ejemplo, cuando son datos personales, tú ya los mandas anonimizados, pseudonimizados, los mandas con un cifrado para que se pueda utilizar la data, pero ya no sea un dato personal. Y entonces así minimizas el riesgo de que esos datos terminen, por ejemplo, filtrados o que pase alguna cosa. Pues ahí sí está lo que nos dijo Omar en la exposición. Muchas gracias. Tenemos una mano levantada de Marco Burbano. Buenos días, muchas gracias. Doctor, gracias, Omar. Yo tengo dos consultas. Va relacionado un poco más al tema de la eliminación, el derecho a la eliminación que tienen los usuarios. Cuando ellos aplican este derecho a la eliminación, eso quiere decir que debo borrar de todos mis sistemas, incluyendo backups, archivos físicos. ¿Cuál es el alcance de esa eliminación? Esa es la primera pregunta. Y la segunda consulta es, bueno, va relacionado a este tema de la eliminación. ¿Qué pasa si es que un usuario, yo escuchaba las preguntas anteriores, nos dice que para contratar el servicio es necesario que tenga esta aceptación, ¿cierto? Entregue este consentimiento de tener sus datos. Voy a poner un ejemplo. Los datos son muy importantes y muchos de estos datos son muy sensibles. ¿Qué pasa si a la mitad del servicio la persona decide quitarnos del derecho a la eliminación? ¿Puede él seguir con el servicio o no? ¿Se cancela automáticamente? ¿Cómo se maneja en ese aspecto? Muchas gracias. Bueno, el tema de la eliminación es básicamente hacer un tema de eliminación segura. Estamos hablando de datos personales en todos los soportes. Entonces tiene que haber una eliminación segura de esos datos personales. Entonces ahí sí tiene que aplicar hay estándares para lo que se llama sanitización de la información. Entonces necesariamente tiene que aplicarse esos principios que se encuentran, o sea, no están en la ley, pero sí en las buenas prácticas que se puede hacer ese tipo de cosas. Y ahora, estos derechos, por ejemplo, el tema de la eliminación, es un derecho que tienen todos
los titulares personales. Como tienen todos los titulares de datos personales, lo pueden hacer cuando ellos quieran. O sea, te pueden pedir que dejes de tratar los datos personales, te pueden pedir que los elimines sin ningún problema. Lo pueden hacer en cualquier momento. Ahora, entonces, si en este caso, en el transcurso o sea, puede cambiar de opinión. Entonces, claro, lo que pasa es que ya el tema, ya cuando se da la eliminación, si tú haces una eliminación de acuerdo al estándar del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que es el rellenado de datos de información con unos y ceros de forma aleatoria, ya se borra y se pierde la información. ¿Cómo recuperas ese tipo de información? Entonces hay que tener, también tienes que, como quien dice, explicarle a la persona que cuando se procede a la eliminación, si es una eliminación segura, de eso ya no cabe recuperación. Entonces tiene que necesariamente, iniciado el proceso de eliminación, ya no se puede dar marcha atrás. Y no podría continuar yo con el servicio, entregando el O sea, servicio. ya no podrías, claro. O sea, ahí tienes que, por eso mismo tienes que, todo eso es que aquí hay que tener en cuenta el deber de información al cliente. O sea, tienes que decirle todo, lo que puede y lo que no puede pasar. Entonces tienes que informarle de todo, por eso es consentimiento informado. Él, cuando ya sepa todas las cuestiones, tú le explicas y le dices, ok, usted acepta lo que le estoy diciendo, sabe lo que estoy diciendo, le haces firmar un documento de forma electrónica o de forma, tienes que tener una constancia. Entonces ya, luego de que se inicie el tema, ya después no te puede decir que no. Pues, ya iniciaste y él sabía a lo que estaba, por eso es un tema del consentimiento informado. De acuerdo. Y si me permiten, disculpen el atrevimiento, una última consulta. ¿Qué pasa con las cámaras de circuito cerrado, las cámaras de seguridad? ¿Cómo podrían? Porque yo al final de cuentas estoy tratando información, que ustedes bien lo decían, no estructurada, ¿no es cierto?, en video, y queda registrada las visitas de las personas. En un centro comercial, por ejemplo. Ya, pero en este caso, a ver, ¿tú estás haciendo reconocimiento facial con esas cámaras? No. Entonces, Con reconocimiento facial. ¿es una cámara de seguridad? Es una cámara de seguridad. Pues la cámara de seguridad, si estás recogiendo datos biométricos con esa cámara de seguridad, entonces ahí tienes un tema de protección de datos personales. Porque para tú recoger esos datos biométricos, tienes que tener la aceptación de la persona. Y ese es un consentimiento informado. Entonces, ahí, si estás haciendo eso, vas a tener un problema. Porque estarías recogiendo datos sin la autorización y no los podrías tratar. Pero si son datos de seguridad, esos datos de seguridad tienen un tiempo en los cuales vas a estar ahí, ¿no es cierto? Porque se van a regrabar. Sí, entonces, ya. Entonces eso tiene otras implicaciones para otros temas. De acuerdo. Muchísimas gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Siguiente pregunta. Mauricio Bernaza. Muy bien, en la presentación se mencionó de proteger la información no estructurada, es decir, que la herramienta me permite controlar el documento o archivo una vez este ha salido de la organización. ¿Podría saber quién la está usando y quitarles el acceso a la misma? ¿O estamos hablando por la función que presentó Omar de funciones de DLP? Gracias por la pregunta, Mauri. A ver, dentro de lo que sería la parte de protección de datos no estructurados, se podría decir que hay dos recomendaciones. Una recomendación es proteger el dato desde el origen, es decir, desde el repositorio que lo contiene, donde ahí, pues, si hablamos de los ejemplos típicos, un file server o un servidor de correo electrónico, estamos protegiendo a nivel del servidor. Si hablamos de la estación de trabajo, que sería el destino, o cuando ya tenemos, por ejemplo, el archivo en un endpoint o en cualquier capa que no sea el origen, ahí puede ser justamente el tema de un DLP. Y la solución lo que está en capacidad de hacer es, en cualquiera de los dos casos, identificar si es que el archivo contiene información sensible para hacer dos cosas, bien sea evitar que el mismo se comparta, se envíe, etcétera, o que se lo comparta, pero protegiendo, anonimizando el contenido que se ha identificado como sensible. ¿Sí? Entonces, hay las dos alternativas, pero depende cuál sea la política que finalmente se desea implementar. Entonces, sí habría la posibilidad. Gracias, Omar. Tenemos otra pregunta, Omar. ¿Cuáles son las principales técnicas que se deben aplicar para anonimizar los datos cuando se está desarrollando un nuevo sistema? De acuerdo. Muchas gracias por la pregunta, Gabriel. A ver, ¿cuál es la recomendación? La recomendación siempre es proteger el dato bajo el concepto que se denomina end-to-end, que significa en todo el ciclo de vida del dato.
Entonces, eso significa que desde que estamos, por ejemplo, desarrollando una aplicación y al momento que hacemos una conexión, por ejemplo, con la base de datos y el dato tiene que almacenarse en dicha base, la idea es que tú, por ejemplo, tengas la capacidad de llamar a la solución, en este caso a través de una API, a través de un web service, etcétera, aplicas el concepto, bien sea de la anonimización o pseudonimización, y el dato automáticamente ya se almacena en la base o en el destino protegido. Esa es la recomendación siempre. Ahora, como les he mencionado, eso obviamente implica modificar las aplicaciones en el caso de lo que ya existen al momento, por ejemplo, aplicaciones core del negocio, etcétera, etcétera, para que puedan tener este concepto de protección end-to-end. La alternativa, obviamente, no la más segura, es utilizar un proxy. El proxy significa que la conexión hacia el origen de datos ya no se lo hace directo hacia la base, sino se lo hace hacia este proxy. Y todo lo que pase a través de este proxy, acorde a las políticas, estaría sujeto a la protección a través de una anonimización o pseudonimización para que el dato pues pueda estar protegido. Sin embargo, si yo soy un DBA y puedo hacer un override o puedo saltarme ese proxy, voy a seguir viendo el dato en claro. Esto en cuanto a ambientes productivos. Para ambientes no productivos, en cambio, se recomienda que simplemente del origen de datos se obtenga un subconjunto de datos. Una vez que obtengo este subconjunto de datos, aplico las reglas de anonimización o enmascaramiento y devuelvo al agente de desarrollo y a ese subconjunto protegido para que puedan seguir trabajando de manera natural. Ahí no afectamos la aplicación porque directamente ya estamos entregando un origen de datos o una base protegida. Muchas gracias, Omar. Bueno, estamos por terminar el evento. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Justo llegó una. A ver, el consentimiento informado debidamente firmado por el cliente protege a las compañías ante la ley de protección de datos o de todas maneras necesitan tomar acciones adicionales, ejemplo, tecnológicas como anonimización. A ver, el consentimiento informado es la autorización para tratar los datos personales. O sea, es autorización para tratar los datos personales. ¿Ya? Porque si no tienes esa autorización, estás haciendo un tratamiento ilegal de datos personales. Este tratamiento ilegal genera responsabilidad civil, administrativa y hasta penal. Artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal, artículo 229 del Código Orgánico Integral Penal. Pena de 1 a 3 años en un caso y el otro va de 3 a 5. Así que esa es la cosa. Esa es autorización para tratar datos personales. Entonces, lo que dice el tema del consentimiento informado es la autorización. Con la autorización pueden tratar los datos y hacer con ellos los fines con los cuales fueron recogidos, utilizarlos el tiempo para los cuales los recogieron y todo lo que dice la Ley de Protección de Datos Personales. Gracias, Santiago. Otra pregunta, si una persona le pide a una institución que elimine su información, pero técnicamente nunca lo hacen físicamente, dentro de la ley de protección de datos, ¿existe algún agente encargado de verificar que realmente esa información se eliminó? Sí, esa es la Superintendencia de Protección de Datos Personales, porque esa petición de eliminación se hace a la Superintendencia de Datos Personales, ellos le solicitan a la entidad y ellos tienen un plazo para eliminar esa información. Si ellos no eliminan esa información, les va a caer la Superintendencia de Datos Personales con multas, dependiendo si es una entidad pública o entidad privada. En el caso de las entidades públicas puede sancionarse hasta con 20 salarios básicos unificados, y si es una empresa privada, puede ir de 0,1 a 0,2 de la facturación de la empresa privada. Santiago, Omar, yo tengo una pregunta, se me viene a la mente. En la mayoría de los sitios web dice, vamos a utilizar tu información personal, y otro de los checkboxes, ¿no es cierto? Donde dice, nos permites utilizar, el otro de los checkboxes, esos vistitos donde esas casillitas, y te dice, y nos permites compartir esta información con nuestras filiales y nuestros bla, 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 bla. Se supone que ese es un consentimiento, ¿no es cierto?, informado. Y uno le dice, ok, y eso es por hoy suficiente. Digamos que luego tendremos que firmar y etcétera, etcétera. Ya está todo legal. En algún momento yo como buen ciudadano digo, sabes que yo no quiero que X banco o la persona a la cual yo permití, a la cual le di, borre mis datos.
¿qué pasa con esas XY empresas a las cuales esta empresa compartió mis datos personales? ¿Qué pasaría? Ellos tienen que borrar. Si alguna no borra y por ahí la superintendencia, el ente regulador va y le pesca, le caza, lo que sea, ¿qué pasa con esas empresas? ¿Es en cadena? Eso quería que nos aclares porque esa es una de las inquietudes que tengo. A ver, el tema de los checkboxes, ahora, eso, primero no es consentimiento informado. O sea, no es consentimiento informado. El consentimiento informado es que te digan, a ver, yo voy a hacer con tus datos esto, específicamente, y voy a compartir con estas personas, con estas compañías, específicamente. Si tú aceptas, ahí me das el aceptar. Pero tiene que haber, o sea, el tema esto es que también va por el lado de la seguridad proactiva. O sea, tengo que yo comprobar, o sea, la superintendencia le puede decir, a ver, señores, justifíquenme que tal, que yo, Santiago Acurio, les di el consentimiento informado. ¿Dónde está el consentimiento informado? A ver, ¿cómo tienen ustedes registrado ese consentimiento informado? Ah, es que hizo el clic, ¿en dónde? A ver, ¿cómo tenemos registrado el proceso del consentimiento? Ah, no tienen ustedes registrado. Entonces, eso puede ser una autorización ilegítima de tratamiento de datos personales. Entonces, pueden ser susceptibles de, en este caso, si son responsables o encargados de las sanciones que dispone la ley. Y yo también puedo pedir que se sancione, porque ese es mi derecho como ciudadano, o puedo seguir un proceso judicial ya de carácter penal, porque, como digo, el no tener autorización de datos personales puede generar delitos consagrados en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Ya? Entonces, tengo las acciones civiles, administrativas, constitucionales y hasta penales. Entonces, el consentimiento informado tiene que ser también demostrado. O sea, si yo voy a ver, dígame usted, Diego Caicedo, me dio el consentimiento, a ver, ¿dónde está el consentimiento? ¿Dónde está el consentimiento del señor Diego Caicedo? A ver, díganme, compruébeme. Ya, entonces, ahí podemos decir que estamos cumpliendo con lo que dice la ley. Entonces, los checkboxes, esos tienen que cambiar. Tiene que haber un rediseño de ese checkbox a fin de que eso, por ejemplo, tengas un documento que te redireccione a un sitio donde tú puedas leer. Y una vez leído todo lo que tiene que ver con el consentimiento informado, destino, finalidad, tiempo del dato personal, como dice Omar, todo el ciclo de vida del dato, ahí recién tenemos un consentimiento informado y después de eso podemos hacer el tratamiento del caso. Y si no se cumple, ahí viene la superintendencia que podrá ingresar los procedimientos disciplinarios sancionatorios, sea con las entidades públicas o privadas que estén en el tema este. Gracias por tu respuesta, Santiago. ¿Tenemos más preguntas, Carito? Uno más, dice, ¿cómo se sugiere obtener el consentimiento para ser parte de emails list o newsletter ya existentes? Tienen que mandarle, en este caso, la ley de, a ver, el reglamento a la ley de comercio electrónico nos habla, en este caso, de cómo se debe hacer el tema del registro de las direcciones de correo electrónico para enviar, en este caso, newsletter, cartas, de este tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos el opt-in y el opt-out, ¿ya? Entonces, la que nos da el reglamento de la ley de comercio electrónico es la opt-out. Yo le mando el correo y el señor me dice, yo no quiero ya recibir cartas de ustedes o correos electrónicos, desuscríbame de esa lista, ¿no es cierto? Entonces, si ya yo le quiero mandar la información, tengo que tener justamente el consentimiento. Entonces, lo mismo pasa cuando se den de alta en algún servicio donde pidan el correo electrónico, tiene que haber el consentimiento informado sobre la utilización del correo electrónico y que ese correo electrónico va a ser utilizado para enviar o recibir información. Entonces, ya con ese consentimiento, si les dicen, y luego si después de un tiempo el señor Coque se comunica y dice, sáquenme de la lista de distribución, tienen que sacar la distribución, eso está en la ley, en el reglamento de la ley de comercio electrónico, creo que es el numeral el 20 o el 21, me parece que es del reglamento. Entonces, de eso ahora, sumado al tema de protección de datos personales, se puede pedir esa eliminación porque el correo electrónico es un dato personal, porque me hace identificable frente me hace identificable frente a otras personas. Muchas gracias, Santiago. Bueno, no tenemos más preguntas.
Gracias, Omar, Santiago. Y bueno, para concluir, quiero dar paso a Diego. Gracias, Carito. Muchísimas gracias a todos ustedes. Tomando lo último que conversamos, no nos saquen de sus listas de distribución. Nosotros vamos a seguir haciendo llegar más correos para este tipo de charlas. Permítanos comprometer a Santiago, Omar, para seguir charlando acerca de esto. Sé que es un tema sumamente interesante y si no se, fíjese en la gente que está ahí. Son más de 60, empezamos como 70, se han ido desconectando, pero sé que es un tema sumamente apasionante e interesante. Entonces les quería comprometer para una siguiente charla de Saga. Nosotros como Saga, pues, estamos buscando este tipo de alianzas, de estrategias para trabajar con ustedes. Queremos trabajar definitivamente con ustedes y queremos hacer las cosas bien hechas. Se los dije, es un tema cultural y para nosotros Saga es un tema cultural más allá de impositivo. Si lo hacemos así, vamos a lograr grandes cosas y lo vamos a hacer con Santiago, lo vamos a hacer con Omar Romero, el equipo de Microfocus, el equipo de Saga y todos ustedes. Gracias por esta asistencia, gracias por haber compartido con nosotros, permitirnos haber ingresado a sus hogares, porque hoy estamos quizás muchos en sus hogares a través de la pantalla. Y seguimos en contacto. Gracias por permitirnos ser parte del cambio. Gracias, Santiago, gracias, Omar, gracias, Caro, gracias a todos y cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Una feliz tarde, una bendecida tarde para ustedes. Nos estaremos viendo en el siguiente episodio de este programa. Muchas gracias a todos también. Muchas gracias. Gracias a todos, hasta luego. Gracias, Santi.